Hola, un saludo para cada uno de ustedes. Estamos aquí una vez más y hoy quisiera compartir con ustedes acerca del libro de Jonás. Y me gustaría que, ya que tú estás en tu casita, ¿verdad? Pues puedas tomar tu Biblia y juntos vamos en esta tarde a meditar un poco en esta palabra que encontramos ahí en el libro de Jonás. Me gustaría que vayamos al libro de Jonás, capítulo 3. Vamos a buscar en el verso 1 y vamos a tratar en esta ocasión de irlo explicando un poco, ¿verdad? Pasaje por pasaje. Quizás no va a ser una explicación muy grande, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacerlo pasaje por pasaje. Entonces ahí encontramos, ¿verdad? En el libro de Jonás capítulo 3, verso 1. Te lo voy a leer con una versión que es la versión Dios habla hoy. Y dice allí en el verso 1, dice: el Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Leí el capítulo 3, verso 1 y 2. Dice que se dirigió a Jonás por segunda vez. Quiere decir que Dios anteriormente ya había hablado con Jonás acerca de este mandato, que lo que él quería que fuera a la ciudad de Nínive y pregonara algo que él quería decir a la ciudad, ¿verdad? Y déjame, te lo voy a leer en una versión, la Reina Valera, el verso 1 y 2. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Te voy a explicar un poquito lo que pasó aquí. Cuando Dios se dirige a Jonás acerca de darle esta encomienda para que fuera a Nínive, Jonás trata de huir de la presencia de Dios. Jonás trata de ir en contra de lo que Dios le está diciendo. Para eso él huye y compra un pasaje, pero no para Nínive. Él compra un pasaje, ¿verdad?, para Tarsis. Tratando de huir, tratando de escapar, ¿verdad?, de no queriendo ir a esta ciudad de Nínive. Cuando iban en la embarcación, dice la palabra que Dios hizo que se levantara un gran viento en el mar, y la embarcación donde iba Jonás fue azotada de tal manera que estuvo a punto de hundirse. Los tripulantes que iban ahí, alarmados, ¿verdad?, pues clamaban a sus dioses, tratando, ¿verdad?, para que todo eso se calmara. Pero Jonás había descendido a la parte de abajo, a la parte inferior del barco, y ahí se había dormido, como que si nada pasaba. Dice ahí que se levantó el patrón del barco y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Despiértate, levántate y clama a tus dioses. Quizás Él tenga misericordia de nosotros. Pero Jonás sabía que todo esto que estaba pasando era por su culpa, porque él estaba desobedeciendo el mandato de parte de Dios. Dice la escritura, ¿va?, que todos los que estaban ahí echaron suertes para ver por qué les había venido, por si había alguien que era el culpable ahí. En eso la suerte cayó sobre Jonás y le dijeron: ¿Qué vamos a hacer ahora? Jonás les dijo: agárrenme y aviéntenme al mar. Agarraron los que iban en el barco y lo lanzaron al mar, pero ya Dios había preparado un pez muy grande, y en cuanto él cayó en el mar, ese pez se lo tragó, se lo comió. Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro de ese pez.
Pero allí clamó, hizo una oración a Dios y Dios tuvo misericordia nuevamente de Jonás y Dios ordenó a ese pez que lo vomitara. Por eso ahí nos enseña, va, que vino por segunda vez, dice. Se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: anda y vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que voy a decir. En el verso 3 dice: Jonás se puso en marcha y fue a Nínive como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda, había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día diciendo a grandes voces: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Este era el mensaje que Dios le había dado a Jonás para esta ciudad. Solamente que fuera y que anunciara que dentro de 40 días esta ciudad iba a ser destruida. Dice que era una ciudad muy grande, una ciudad como de 3 días de camino. Una ciudad que la misma palabra de Dios dice que la maldad de esta ciudad había subido a la presencia de Dios. Dios había decidido traer un juicio sobre esta ciudad. Pero antes de que Dios hiciera un juicio, Dios les estaba dando una oportunidad a esta gente, a los habitantes de esta ciudad. La oportunidad que Dios les estaba dando era de 40 días. Hablamos hoy en día mucho acerca de una cuarentena. Cuarentena es 40 días. 40 días tenían para que este pueblo o esta ciudad hiciera algo. Es sorprendente lo que encontramos a través de este pasaje, ¿verdad?, del libro de Jonás. Dice el verso 5, los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Déjame hablarte un poquito aquí en el verso 5, que es donde quiero tratar más. Dice: los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, algo bien importante, dice, creyeron en Dios. Si tú te das cuenta, cuando Jonás empezó a entrar por la ciudad a pregonar o a hablar que Dios iba a destruir la ciudad, si te das cuenta, Jonás nunca les dijo: hey, arrepiéntanse, porque Dios ha dicho que Él va a destruir esta ciudad. El mensaje que Jonás estaba trayendo solamente era: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Qué interesante es esto. Cómo este pueblo, dice ahí, grandes y pequeños, creyeron en Dios. En otra versión dice: le creyeron a Dios. Pero no solamente le creyeron a Dios, no solamente creyeron al mensaje que Jonás les había dado, sino que dice ahí también el pasaje: proclamaron ayuno, se pusieron en ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. En alguna otra versión nos habla y nos dice: se vistieron de cilicio. Y déjame darte un poquito acerca de lo que era el cilicio, o qué representaba el cilicio. El cilicio, dice el diccionario, ¿verdad?, dice que es una tela oscura y áspera.
tejida generalmente con pelo de cabra o de camello. Se usaba sobre la piel o rasgaban sus vestidos para usarla. Era incómoda, picaba y era humillante. Se usaba a veces alrededor de la cintura o como un manto. Los que se vestían de él con frecuencia se ponían cenizas o se acostaban sobre ellas. Imagínate lo que este pueblo hizo. Se vistieron de cilicio. Se vistieron con ropas ásperas. Ropas ásperas en señal de dolor, dice. Quizás tú en algún momento hemos usado quizás un suéter, una chamarra de esas que tiene como que pican. Es incómodo. Y esto indicaba para que el pueblo estuviera incómodo. Eran incomodados. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia dice llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Esto también era en señal de humillación. O sea que lo que estamos viendo aquí, que este pueblo o esta ciudad había entendido el mensaje que Jonás les estaba llevando. La ciudad iba a ser destruida en 40 días. Pero ellos le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. También el rey se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Este es un gran ejemplo de aquellos gobernantes que temen a la voz de Dios. Luego, el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento, que tampoco se dé de comer ni beber al ganado y a los rebaños. Imagínate, no solamente el pueblo, no solamente grandes y chicos se pusieron en ayuno, sino que aún los animales estuvieron también en ayuno. El verso 8 dice: al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor, y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que han estado cometiendo hasta ahora. Ese era el mensaje que el rey les estaba dando a su pueblo ahora. Clamen a Dios con todas sus fuerzas. Creo que hoy, más que nunca, es el tiempo, si nosotros queremos que todo cambie, que nuestro mundo sea un mundo nuevo. Necesitamos creerle a Dios, proclamar ayuno, vestirnos con ropas ásperas, que es algo que nos incomode. Que esto que está pasando sea algo que nos esté incomodando. ¿A qué? Que nos incomode a buscar a Dios. Y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Creo que es el tiempo de clamar a Dios, de buscar el favor de Dios.
Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora, dice el texto. Dice la misma palabra de Dios ahí en Jonás, que esta era una ciudad muy grande. Una ciudad aproximadamente de 120,000 personas que no saben discernir, dice, entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea que era una ciudad donde había mucho pecado. Tanto así que el pecado había llegado hasta la misma presencia de Dios. Y Dios había decidido traer un juicio. Dios había decidido que esta ciudad iba a ser destruida. Clamen a Dios con todas sus fuerzas. Dejen su mala conducta y la violencia que han estado haciendo hasta ahora. Verso 9 dice, tal vez Dios cambie de parecer y calme su ira, y así no moriremos. Clama a Dios con todas tus fuerzas, para que Dios calme su ira, y así no moriremos en esta pandemia que estamos viviendo. Clama por tu ciudad. Clama por tu pueblo donde tú vives. Clama por el mundo. Clama por tu familia. Y algo sorprendente termina este relato que estamos viendo, termina en el verso 10. Mira lo que pasa cuando realmente el pueblo se humilla delante de Dios, cuando el pueblo reconoce que está mal delante de Dios, cuando el pueblo reconoce que necesita a Dios. Verso 10 dice, Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Amigo, hermano, que me estás viendo, que me estás escuchando, es tiempo que clamemos a Dios con todas nuestras fuerzas. Quizás Él tenga misericordia y detenga todo esto. Que Dios vea, así como vio a la gente de Nínive lo que estaban haciendo, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Porque quizás estás pensando, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Lo que estamos viendo en el día de hoy es algo en el cual no se había visto. Y Dios lo está permitiendo para que tú y yo clamemos a Él. Busquemos su presencia. Nínive se arrepintió. Nínive se volvió a Dios. Nínive clamó con todo su corazón. Así es que yo te voy a invitar en esta tarde, tú que estás ahí, acompáñame. Vamos a hacer una sencilla oración. Vamos a clamar a Dios. Vamos a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Vamos a pedirle a Dios por nuestra nación. Pídele al Señor ahí donde tú estás, por la ciudad donde tú vives. Clama, intercede por la ciudad. Clama, intercede por tu familia. Quizás Dios tenga misericordia y decida detener esta pandemia. Acompáñame ahí donde tú estás. Y así como Nínive se humilló, así como Nínive se arrepintió de sus pecados y cambió su conducta de vida, así también en esta tarde. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, una vez más nos acercamos al trono de tu gracia, Señor. Te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, Señor. Pedimos por nuestra ciudad. Pedimos por nuestros gobernantes. Pedimos por el mundo entero, Señor. Ten misericordia. Ten compasión.
Señor Jesucristo, ten misericordia de este mundo. Clama ahí donde tú estás, clama por tu ciudad, clama por tu pueblo, clama por esta nación para que Dios tenga misericordia. Padre, te pedimos la paz por nuestra nación. Pedimos la paz por nuestra nación, por nuestra ciudad. Pedimos la paz por el mundo entero, Señor, para que la paz vuelva nuevamente a este mundo, Señor. Buscamos esta tarde, Señor, tu rostro. Gracias, Señor Jesucristo, porque sabemos que tú nos escuchas, Dios. Perdona, Señor, así como perdonaste a Nínive. Y en lugar de hacerles bien, tú los perdones, de traer el juicio sobre ellos, tú les hiciste un bien, Señor, los perdonaste. Así también yo te ruego en esta tarde, Padre, que perdones nuestros pecados. Perdónanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, hermano, por haberme escuchado. Sigue pidiéndole al Señor para que Dios tenga misericordia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.